Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de No pasa nada. Hoy estamos aquí con Antonio Gómez Villar, uno de los filósofos de moda de nuestro país, autor del libro Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Populismo y Hegemonía, de la editorial Gedisa, y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Antes de entrar en materia, un tema sobre la universidad, una pequeña nota. Porque estamos en un estado de precariedad en el que damos por sentado que tienen que haber contratos de profesor asociados de 300 euros y aquí parece que no pasa nada, ¿no? Y tenemos muchos investigadores que tienen que irse del país. ¿Cuál es la situación en la universidad y por qué parece irreversible? Pues en efecto, ¿no? Es una situación complicada donde sobre el profesorado universitario pesan unas condiciones de precariedad bastante fuertes, donde quizás podemos decir eso que el Harvey llama, ¿no?, la acumulación por desposesión. Aquí se da un doble sentido, porque por un lado es una desposesión material, es decir, unas condiciones económicas, de temporalidad y condiciones laborales bastante complicadas, pero por el otro lado también podríamos decir una suerte de desposesión subjetiva, ¿no?, donde se está inscribiendo en una transformación de la universidad, donde múltiples dispositivos de captura o de encerrar el conocimiento, ¿no?, bajo la forma de producción paper, de mediciones y tal, están generando bastantes sinsentidos, ¿no?, en lo que a la producción del conocimiento se refiere. Y esto, el punto de irreversibilidad, creo que tiene que ver con que o encontramos, ¿no?, o a una apuesta fuerte por una transformación del modelo productivo, ¿no?, donde el conocimiento tiene un lugar privilegiado, la apuesta por la investigación, por el I+D, etcétera, o si no, la universidad siempre va a ser, ¿no?, pues esa externalidad positiva en la que no va a haber un enfrentamiento, ¿no?, de una clase trabajadora, profesorado, frente a una patronal, Estado, en términos de relación de fuerza, sino que es necesario, ¿no?, un cambio de mentalidad, un cambio en el lugar en el que un país, ¿no?, le da al conocimiento y apostar verdaderamente por ello, ¿no? Creo que en la medida en que seamos capaces de articular los procesos necesarios, por supuesto, de lucha en esa clave, pues bueno, podremos avanzar. Te dedicas al campo de la filosofía política y parte del contenido de lo que me estabas contando tiene que ver un poco con esta filosofía, pero cuéntanos un poco a nivel elemental en qué se distingue la filosofía clásica de la filosofía política. Bueno, fíjate, yo en las concepciones o aquello que entendemos por filosofía, ¿no?, ese objeto de reflexión, y hay miradas y modos de entenderlos muy distintos. Yo en esto soy bastante deleuziano, ¿no?, un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, que decía que la filosofía es sobre todo una práctica conceptual, ¿no? Es un tipo de racionalidad muy específica que trata de pensar, estirar, torsionar, proponer conceptos, desde la perspectiva de que cualquier aspecto de la realidad, ¿no?, es decir, puede ser objeto de reflexión filosófica, ¿no? Como he dicho en otros términos, no creo que la filosofía sea una disciplina que tiene sus propios objetos de conocimiento, no sé, el ser, la nada, el alma, la existencia, que también lo pueden ser, sino que la entera realidad, ¿no?, de lo real está ahí, ¿no?, a disposición de poder ser enfrentado, reflexionado bajo esta mirada, ¿no? Desde esa perspectiva, lo político, ¿no?, el hecho político y todas las reflexiones que se articulan en relación a ello permiten o posibilitan esta mirada, ¿no? Este es el lugar desde el que a mí me interesa pensar lo político, ¿no?, desde esa práctica conceptual, ¿no? Precisamente uno de tus temas de estudio es el populismo de Ernesto Laclau, como hemos mencionado en tu libro. Cuéntanos un poco cuál es el campo teórico del populismo que estudió el filósofo argentino. Pues el concepto de populismo, o sea, yo en realidad escribí el libro, que forma parte de una colección de la editorial Gedisa de pensamiento político postfundacional, ¿no?, que trata de pensar autores, ¿no?, que no tratan de encontrar un fundamento último del hecho político, ¿no?, sea en la clase, sea en la nación, sea en la raza, sea en decir, no hay en el Estado, ¿no?, no hay un fundamento último desde que explicar el hecho político.
Ernesto Laclau se inscribe ahí, ¿no? La directora de la colección, Laura Llevadón, me invitó a participar de ello. Y el texto también respondía un poco a poder explicarme qué es lo que había pasado incluso en el último ciclo electoral, donde las teorías de Ernesto Laclau, que ya habían sido puestas en prácticas en el contexto latinoamericano y sobre todo en Argentina, ¿no? Ernesto Laclau es un teórico intelectual orgánico, junto a Jorge Alemán, ¿no? Del kirchnerismo en Argentina, y aquí, sobre todo, a partir de las tesis de Íñigo Rejón, ¿no? De esa vertiente de Podemos, hay una puesta en práctica y una serie de hipótesis que tienen una incidencia sobre la realidad política determinada. Entonces, a mí me interesaba un poco poner negro sobre blanco sobre muchos equívocos, ¿no? O una denigración que existe hoy sobre el término más mainstream, ¿no? Que creo que hay un ensanchamiento semántico del término que no nos deja ver cuál es su especificidad concreta. Vivimos tiempos un poco complicados ahora. En España nos creíamos que éramos inmunes a este fenómeno de la extrema derecha, pero con la elección de Pablo Casado en el Partido Popular y con la irrupción de Vox, bueno, ya los tenemos en casa, ¿no? Y más allá de los análisis, digamos, puramente inmediatos de si hay una correlación con el relato en Cataluña y la independencia, ¿tú crees que hay causas estructurales que signifiquen, digamos, todo ese auge de la extrema derecha en Europa? Efectivamente, ¿no? O sea, hay un hilo, ¿no? Negro de la historia, si se quiere, que reaparece, ¿no? O podríamos decir, ¿no? Los efectos del fallido proyecto europeo, o peor, de la no construcción, ¿no? De un proyecto político europeo ha generado determinados monstruos, ¿no? Y esos monstruos se nos presentan hoy bajo la forma de nuevas fuerzas reaccionarias, ¿no? Hay en Vox, creo, en el caso español, ¿no? Esta llegada de la extrema derecha, una particularidad, y es que es decir, si pensamos en Marine Le Pen o si pensamos en Salvini, en general son fuerzas de extremas derechas en las que el enemigo último, siempre se sitúa el enemigo en la inmigración, en el otro, ellos se articulan como fuerzas, digamos, es un escudo inmunitario capaz de proteger a la nación frente a un enemigo exterior, ¿no? Vox, por la particularidad de lo que ha sido también la propia constitución de la nación española, lo que significó el fascismo de los años 30, en España, el enemigo en España siempre ha sido un enemigo interior, ¿no? El enemigo lo tenemos en casa, ¿no? Es decir, hay dos imágenes que me parecen paradigmáticas. Cuando se aprueban los presupuestos en Italia, la Comisión Europea los echa para atrás porque incumplía el déficit, ¿no? Entonces Salvini llega a Italia, ¿no? Diciendo nos impiden frenar la austeridad porque solo tienen dinero para subvencionar a los inmigrantes y no sé cuánto y tal, ¿no? Este discurso. En cambio, Pablo Casado va a Europa diciendo por favor no nos aprueben los presupuestos de Pedro Sánchez, ¿no? Porque es un delirio y nos va a llevar a la ruina. Es decir, de una parte, ¿no? La ayuda europea a solucionar un problema social, ¿no? El problema del gobierno Pedro Sánchez, mano de comunistas, etcétera, ayudar a solucionar el problema territorial, ¿no? Con lo cual, ese modo de entender el enemigo interior, ¿no? El enemigo exterior, genera una serie de tensiones también en el interior mismo de las fuerzas de derecha. Es por eso que Salvini tiene problemas con Vox en el tema catalán, la Liga Norte, etcétera. En el que la particularidad de Vox, donde el elemento central es sobre todo el tema catalán, el feminismo, ¿no? Es decir, es un enemigo interno otra vez, ¿no? Un cuerpo social que aparece fragmentado, genera unas particularidades muy concretas, ¿no? En España parece que se está dando un fenómeno que es que el auge de Vox y la extrema derecha es inversamente proporcional a la evolución e historia de Podemos, una fuerza que nació, ¿no? Con la voluntad de darle este discurso que quizás le faltó, o criticando al giro neoliberal de la socialdemocracia. ¿Hay reacción entre estos dos fenómenos? ¿Crees que unos dejan el campo vacío para los otros? Yo diría, me parece, ¿no? Y también atendiendo a los últimos estudios sociológicos, ¿no? Más serios que hay, que es cierto que Vox es fundamentalmente una escisión del Partido Popular, ¿no?
Es decir, esta imagen de, ¿no?, masas obreras, ¿no?, pues en los años 30 afiliadas a Vox, luego del desencanto de las organizaciones que supuestamente tenían que responder sobre sus intereses, con lo cual tenemos que ir al campo de batalla antifascista y gritar no pasarán, pues es una movida narcisista que le funcionará a no sé quién, pero que creo que tiene pocos visos de realidad, ¿no? Eso no quita que efectivamente de la crisis de Podemos se deje un terreno baldío, donde la crisis de Podemos creo que se sitúa mucho más atrás. Sí, hoy nos hemos enterado de la dimisión de Ramón Espinar. Viene precedido de un conflicto, digamos, en la Comunidad de Madrid, pero ¿cómo ubicas tú esta crisis de Podemos en su propia historia, en su propia genealogía? Pues yo que he sido Claro. miembro del Consejo de Ciudadanos de Podemos en Barcelona, en Cataluña, ¿no?, y conozco un poco la realidad interna, ya no ando por ahí. Yo diría que la crisis de Podemos comienza el día siguiente de las elecciones del 20D, ¿no? Es decir, el 20D es el momento en el que determinadas hipótesis con las que había nacido Podemos, ¿no?, desbordando los espacios clásicos de la resistencia de la izquierda, que había vivido un poco en los márgenes de la opulencia, ¿no?, ocupando un lugar muy concreto, fue capaz de articular una mayoría social y politizar los malestares y los dolores sociales en un sentido progresista. A partir del 20D se produce una transformación, y tendría muchas causas, pero vamos a entrar en ella, pero los resultados es que Podemos es izquierda unidiza, ¿no?, es decir, vuelve otra vez al lugar clásico, ¿no?, de impugnación, ¿no?, de ser el corrector de izquierdista del PSOE, es el momento de la cal viva, es el momento en el que se repiten las elecciones, no tener la altura de miras para haber permitido el gobierno de Pedro Sánchez y ser primera fuerza en la oposición, y finalmente llega, ¿no?, como liquidación de todo, en mi opinión, el pacto con Izquierda Unida, ¿no? O sea, hay un momento que creo que es una imagen que revela bastante esta crisis, que sucede en el 26J, en las elecciones luego del 2016, cuando se repiten. Pablo Iglesias está dando un mitin en Córdoba, y está ahí hablando y tal, está Pablo Echenique en el escenario, y en un momento se abre la puerta del escenario y aparece Julián Guita, ¿no?, el ex coordinador general de Izquierda Unida. Entonces Julián Guita llega, no estaba previsto que participara, pero él, bueno, vio, ¿no?, el momento y entendió que era un momento para participar, entra al escenario, Pablo Iglesias rompe a llorar, se abrazan, las cámaras los están enfocando y captan el sonido, ¿no? Hay una especie de catarsis histórica. Sí, ¿no? Es decir, de hecho la frase de Julián Guita que le dice en la oreja a Pablo Iglesias es: Pablo, te llevo esperando desde el 77, ¿no? Es decir, hay al fin otra vez la reconstrucción de la ansiada unidad de izquierdas, ¿no? Con lo cual hay una ideología, hay una identidad previa que es lo que cimenta aquello, ¿no?, frente a esa aleatoriedad, a esa continuidad, a esa capacidad de moverse en terrenos distintos que había tenido Podemos en el inicio, ¿no? Esto que es cristológico, ¿no? Es decir, el Pablo Redentor que baja a los infiernos, ¿no?, y es capaz de coger y subsumir y arrancar a todas las fuerzas de izquierdas para unirlas. Menos al carlismo, ¿no?, que también estaba en la Fundación de Izquierda Unida, que eran los que faltaban, pues nos vuelve o nos retrotrae, creo, a posiciones pre-15M, ¿no?, donde la politización de lo cotidiano, donde una extensión de la politicidad, más allá de marcos ideológicos fuertes o concretos, era el espíritu que creo que Podemos había captado de ese ciclo, ¿no? Después entraremos en el tema de la unidad, como un concepto metafísico que se intenta buscar constantemente, pero ahondando un poco en el tema Iglesias-Rejón, porque ahora el conflicto se está intentando vender como una pugna de egos y personalidades, pero ¿crees que hay más razones estratégicas, razones discursivas detrás de ello? Porque parece que se intenta simplificar un poco el conflicto y quizás hay otras causas, ¿no? Y bueno, esto que nos daría para, ¿no?, bueno, para pasar mucho, ¿no? Yo diría, creo que el gesto de Íñigo Errejón llega tarde, pero llega, y me parece que es un gesto necesario, porque, digamos, ¿no?, darnos la torta contra la pared creo que era el destino final de esta organización y de este ciclo electoral en el que la ventana ya no se iba a cerrar y ponerle un pestillo y no se iba a volver a abrir, ¿sabes?, la famosa ventana de oportunidad. Y de esa perspectiva creo que el gesto de Íñigo Errejón vuelve a abrir una posibilidad, ¿no? Y vuelve a una posibilidad porque me parece que en el ciclo
electoral que arranca en 2014, los conceptos fundamentales son ilusión-cambio, ¿no? Pero la idea de la ilusión-cambio es un marco que parece ya agotado, ¿no? Es decir, el vamos, pueblo, patria, gente, Podemos, Pablo presidente, etcétera. Esto se ha acabado y entramos en un ciclo en el que creo que el ilusión-cambio lo cambiamos por confianza-soluciones. Es decir, paso de pantalla, ¿no? Y en ese paso de pantalla creo que hay formas de hacer, formas organizativas, prácticas discursivas, prácticas de entender lo político, en el que probablemente figuras como Manuela Carmena, como Íñigo Rejón, incluso como Compromís y Mónica Oltra, Barcelona como Ada Colau, el propio Kitsch, etcétera, pueden conectar y pueden arrancar esa matriz porque de algún modo han mantenido, si se quiere, una cierta fidelidad, ¿no? Por decirlo en algún término, al proyecto original, ¿no? Y no hemos caído en determinadas prácticas que nos han sacado de esa matriz originaria o de esas hipótesis que nos hicieron ganadores. Claro, el otro día Enric Julián escribía en su columna que el término ilusión se agota rápido, ¿no? Que quizás lo que tenemos que hacer es establecer confianza, ¿no? Una confianza que no venga de la necesidad de la unión que se acabe directamente, sino de entender que hay una lucha o un conjunto de intereses conjuntos, ¿no? Claro, el problema del término ilusión, o sea, tiene una potencia tremenda, pero también prefigura el momento de la traición, claro, de la desilusión, ¿no? Siempre llega, ¿no? Es decir, ¿y cuándo termina el...? Aquí creo que me parece que es decisivo y que nos jugamos muchísimo en el ciclo electoral que comienza en mayo, porque no solo en la capacidad que los alcaldes y alcaldesas del cambio y la comunidad valenciana Oltra o Madrid, en Madrid, etcétera, o los Podemos varios en las comunidades tengan de ganar, nos jugamos mucho, sino también en qué manera somos capaces de pensar esto en términos de bloque histórico y en qué medida esa competencia virtuosa que ya en Andalucía la han puesto en práctica Vox, Ciudadanos y el PP, vamos a ser capaces de replicar y vamos a ser capaces de montar gobiernos y de montar coaliciones y de problematizar la relación con el PSOE, más allá de la línea anguitista de Julio Anguita de las dos orillas, más allá de la línea de Gaspar Llamazares, ¿no? De ser simplemente un corrector verde de la izquierda, sino de desbordar esos espacios clásicos, ¿no? Y tener la inteligencia política para poder, en este contexto europeo, poder frenarnos en una fuerza de choque y crear, ¿no? esos escudos inmunológicos que decía, no recuerdo el nombre, un compañero de Podemos de Valencia, articular, ¿no? Me parece decisivo, que nos jugamos mucho ahí. El tema de la unicidad, del uno, ¿no? Siempre se intenta perseguir esa unidad, ya sea en Podemos ahora, ¿no? Se clama por la unidad de Madrid, pero también pasa con el independentismo en Cataluña, ¿no? ¿Qué tiene el uno que atrae tanto, ¿no? ante lo que podría ser lo múltiple o lo variable, ¿no? Hay un elemento aquí que parece que atrae mucho, ¿no? En eso de la unidad. Claro, la pulsión del uno, ¿no? Es decir, la negación de la diferencia, de lo múltiple, de lo fragmentario. Fíjate, yo creo que hoy, ¿no? Nuestro tiempo histórico, ¿no? Nuestros valores culturales, sociales en curso, quizás es paradójico que es una sociedad en la que trata de buscar el uno en el pasado, ¿no? Es decir, a mí me interesa mucho un concepto que un sociólogo, Simon Bauman, un libro suyo, que es un libro póstumo, que se llama Retrotropía, ¿no? Y nos viene a decir cómo ante el miedo, la incertidumbre, la ansiedad que nos genera un futuro absolutamente incierto, ¿no? Nos retrotraemos a un pasado de manera nostálgica y nos aferramos a él, ¿no? Un pasado que nunca existió. Y creo que lo que está ocurriendo es que buena parte de las mediaciones culturales que daban sentido a nuestras vidas, ¿no? Pues el Estado, la familia, el género, etcétera, el trabajo, se rompe, ¿no? Y esa multiplicidad de formas de vida encuentran hoy un intento no de llevarnos a una utopía del uno hacia adelante, sino una retrotropía hacia el pasado, ¿no? Y encontrar un pasado mítico en el que efectivamente existía una idea de Estado-nación concreta, existía una forma de familia, existía un hombre varón blanco de género, en la que existía un obrero de mono azul en el taller, ¿no? Donde si rastreamos genealógicamente en esas figuras, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que siempre, ¿no? Podemos poner el foco en otro lugar y ver que la historia también está hecha, ¿no? De otra arqueología, ¿no? De otras fisuras, de otras multiplicidades, heterogeneidades, ¿no? Pero hoy, y esto lo hacen mucho estas fuerzas de extrema derecha que comentabas antes,
Marine Le Pen siempre nos remite a los valores fundacionales de la República Francesa, ¿no? No digamos, ¿no? Santiago Abascal con la cuestión de género, ¿no? Es decir, las formas monstruosas que eso produce pues en los casos ¿no? terribles de la manada, ¿no? No es casual la proliferación de estas formas de manada, ¿no? Del intento de renovar los votos de virilidad, ¿no? Inscribiendo la marca de la soberanía como la Rita Segato en el cuerpo de las víctimas ante la imposibilidad de sostener identidad masculina más allá de ese patrón, ¿no? Heterosexual, varón, blanco, padre de familia, no, uno, ¿no? Esa pulsión es muy fuerte. Recuerda un poco a la Casa de la Selva Negra de Heidegger, ¿no? Un poco ese pasado nostálgico que estamos perdiendo, que los tiempos van a arrastrar, ¿no? De hecho, sí, Heidegger cuando distingue entre el miedo y la angustia, ¿no? Es decir, el miedo es el miedo a que alguien tiene algo concreto, ¿no? El miedo a perder el trabajo, el miedo al Ministerio del Interior, no sé, ¿no? Sí. La angustia, ¿no? Tiene que ver con, esto dice Heidegger, no sentirse en la propia casa, ¿no? La propia exposición al mundo. Lo que ocurre hoy probablemente es que no encontramos esos espacios de reconocimiento, de costumbres, de hábitos, ¿no? De comunidades esenciales, fuertes, duras. El miedo se vuelve angustiante, ¿no? Y ahí, ¿no? Nos estamos enfrentando a estos intentos donde quizás el temor reparo, ¿no? Es decir, el modo en que nos enfrentamos al miedo pues es volviendo a la comunidad de refugio. El modo de reparar la angustia históricamente pues es la experiencia religiosa, ¿no? Claro. Y hoy probablemente lo que viene antes es el reparo que el temor, ¿no? Es decir, primero, ¿no? Nos atrincheramos, ¿no? Primero Santiago Abascal con el caballo y entonces luego aparecen los miedos que no son. Otra vez, ¿no? La negación a lo múltiple, a lo fragmentario, la inferencia, ¿no? Que viene de lejos, ¿no? Es decir, y no digamos ya, ¿no? Si nos retrotraemos a la modernidad, al contrato social, Spinoza, pero que no vamos ahora. Cambiamos de tercio, que se nos acaba el tiempo, nos movemos ámbito local, tenemos elecciones municipales en mayo, hace 4 años Ada Colau ganó la alcaldía con un discurso que apelaba un poco a la marca de Barcelona construida por Vasco de Maragall, a la vez que intentaba impugnarla, ¿no? Parece que se está intentando construir otra idea encima del concepto de marca Barcelona, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre ese propio concepto de marca y por dónde van los comuns o Barcelona en común en ese respecto, ¿no? ¿Qué identidad de Barcelona se está intentando construir ahora? Y bueno, efectivamente, en mayo nos lo vamos a jugar mucho, ¿no? Creo que el balance, ¿no? que podemos hacer del gobierno de Barcelona en Comú y de Ada Colau es bastante positivo, ¿no? Con sus luces y sus sombras, pero ¿no? Siempre cuando hablamos de esto es decir, ya sí, pero ¿y si esto no? Pues vamos al rincón de pensar a decir cómo lo haríamos, ¿no? Porque un cerrallo de sobre 42 y determinadas debilidades, un marco mediático fuerte empujando, creo que el resultado, ¿no? es mucho más positivo. Barcelona es hoy una mejor ciudad, con mayor distribución, con mayor políticas sociales de lo que era antes. Aquí la cuestión de la marca Barcelona es el resultado de la construcción de una ciudad en clave neoliberal, en la que se produce una transición de Barcelona, de una sociedad construida sobre el conflicto a una sociedad sobre el consenso, ¿no? Hay una adhesión subjetiva, ¿no? muy fuerte a eso que Barcelona es, de sus olimpiadas, sus transformaciones arquitectónicas, etc. Y a mí me parece que es interesante el gesto que con, en fin, mejor o peor, sus aciertos y errores, trató y trata de hacer Ada Colau, Barcelona en Comú, que es el gesto de construcción hegemónica, ¿no? Donde no hay una impugnación total, ¿no? Y llegas con una exterioridad de una idea absolutamente nueva, sino que eres capaz de poder construir a partir de los materiales que hay y darle a eso un sentido de contestación. Porque nos guste o no, y podemos teorizar sobre la marca Barcelona y su diseño neoliberal, la razón es que muchísima gente, gran parte de la gente de Barcelona se siente orgullosa del lugar en la que vive, ¿no? Con lo cual llegar, ¿no? con un discurso impugnatorio sobre eso que a nosotros, y nos gusta a todos vivir en Barcelona, me parece, ¿no? que es el advenimiento mítico, ¿no? de una figura exterior que no tendría sentido, y construir, ¿no? esa idea de con un pie en el sentido común y con el otro dándole un sentido de contestación, me parece que es el modo en el que se puede jugar en esas ambivalencias, ¿no? Que sigue pasando por la figura de Maragall, o sea, pasa por el Partido Socialista claramente, porque es su herencia, pero pasa por Esquerra Republicana con su hermano,
intenta pasar también por Manuel Valls, que, ¿no?, asesorado también por otro maragallista. ¿Cómo es? O sea, ¿qué tuvo Maragall que constituyó esa identidad tan propia de la Barcelona moderna? Es cierto, ¿no? Es decir, Barcelona es, ¿no?, es decir, las construcciones es hija, ¿no?, de aquel tiempo, ¿no? Y muchas veces aquí yo creo que muchas de las tesis de Ernesto Lacroix también tocan hueso, ¿no? Es decir, hay historicidades, hay memorias, hay planos, hay identidades que no son fácilmente moldeables o que no se pueden romper. Hay imaginarios colectivos, hay formas, ¿no?, que están muy asentadas, muy arraigadas en nosotros, y que a partir de ahí creo sobre todo que hemos de pensar, y es un problema, ¿no?, aquí también atravesado por la cuestión del proceso, etcétera, y cómo se puede influir en las elecciones municipales, de cómo pensar también esa competencia virtuosa entre diferentes, en la posibilidad de seguir dando ese cuerpo a Barcelona a partir de lo abierto en 2015 por la victoria electoral, ¿no? Y esto es una cuestión, a mí por ejemplo me pareció un error, ¿no?, la ruptura del pacto municipal con el Partido Socialista. Creo, ¿no?, es decir, que visto, ¿no?, en perspectiva resta más que suma, ¿no? Pero creo que se está a tiempo, ¿no?, de poder articular esa relación con el espacio, llamémoslo, de izquierda progresista amplio, en otros términos, ¿no? El candidato de Esquerra Republicana creo que es una buena señal en ese sentido. Las relaciones Barcelona como PSC, digamos, habrán de pasar a otra pantalla, y a partir de ahí CUP, ¿no?, ver qué papel puede jugar o no, etcétera, y ver cómo articular una mayoría social que otra vez desde las diferencias y no desde la unicidad podamos, ¿no?, mantener este freno. A cualquiera que le cuentes, ¿no?, en el marco europeo, ¿no?, para bien o para mal, las pequeñas conquistas o victorias que puedes tener en determinadas ciudades, comunidades, o incluso con sus más y sus menos, los presupuestos que se acaban de aprobar en el gobierno del Estado, ¿no?, que son los presupuestos, uno de los presupuestos más progresistas de la historia de este país, pues es para quizás pensar hoy que, pues en esta coyuntura, en este momento histórico preciso, ¿no?, decía aquello que decía Marx, ¿no?, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, eso a transformarlo. Dice, igual tenemos que transformarlo, pero también conservar lo poco que nos queda de él, ¿no? Entonces, en esa doble versión, creo que nos jugamos, ¿no?, de aquí a mayo y de mayo a la siguiente, en lo que a la forma de Estado se refiere mucho, ¿no? Otra cuestión es esos antagonismos irreductibles, ¿no?, porque la unidad no es la unidad del Estado, la unidad no es siempre la reducción a lo uno que desde la institución, la fuerza del movimiento feminista, las pensiones, etcétera, que nos traen siempre nuevo antagonismo, que nos muestra que ese poder constituyente, que la posibilidad de rehacer siempre, ¿no?, en términos impugnatorios el statu quo seguirá vigente, ¿no?, porque es imposible de clausurar. Acabamos ya, pero no sin antes 3 recomendaciones literarias. Dime un libro de filosofía clásico, uno de filosofía contemporánea y un libro de literatura. Pues mira, un libro de filosofía clásica, vamos a ir a Aristóteles, porque creo que la historia de la filosofía son notas al pie a Aristóteles, con lo cual yo incluso recomendaría la Ética Nicómaco, ¿no? Es decir, como un libro que estaría bien revisar, porque muchos de los males de nuestra época probablemente encontremos ahí alguna luz, no en su respuesta, pero probablemente sí en sus preguntas, ¿no? Hizo las preguntas que había que hacer. Una filosofía contemporánea, y aquí pues, ¿no?, en algo que me marcó filosófica y políticamente, vamos a decir el poder constituyente de Toni Negri. Toni Negri. Y esto siempre me han preguntado muchas veces, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cómo, no? Es decir, incluso viniendo un poco más del espacio de la autonomía, de movimientos sociales, etcétera, y tal, el rollo italiano, de repente, ¿no? Acabamos en una cosa así de hegemonía, tal, ¿no? Y probablemente diríamos, y sería el siguiente que recomendaría, que sería El Príncipe de Maquiavelo, aunque bueno, este es renacentista, ¿no? Hacemos el tal, donde creo, ¿no?, que la coyuntura, las posibilidades, la contingencia, saber moverse en el cambio y en la mutación como algo verdadero, creo que muchas veces la realidad nos reclama, ¿no?, determinados conceptos o determinadas formas de hacer, ¿no? Por tanto, el poder constituyente de Toni Negri. Y por último, voy a recomendar a Roberto Bolaño. Roberto Bolaño. Es decir, Roberto Bolaño, Llamadas telefónicas, ¿no? Es decir, sería la recomendación que... ¿Una película?
una película, no recomendaría Roma. Voy a hacer una, ¿No? voy a hacer una no recomendación, ¿no? Es decir, ya que estamos en el debate, ¿no? Actual, Sí, se criticó recientemente, ¿no? sí, Roma, no sí, conozco sí, sí, sí. no conozco su... Tenemos que ver la crítica, pero no la he visto aún, está pendiente. Pues por el contexto, ¿no? Y al hilo de Sí. la conversación, volvería a Novecento, creo que vuelve a haber ahí, ¿no? Es decir, hay genealogías, ¿no? En la que tenemos que rastrear determinados problemas del presente tirando atrás. Yo iría a Novecento y al final de la película, que creo que nos devela bastantes claves del mundo de hoy. Bien, muchas gracias por estar aquí y A vosotros y nos suerte vemos. con el programa. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa de No pasa nada, no pasa res. Muchas gracias.